Bueno, en este video lo que vamos a ver es cómo calcular la cantidad de calor necesaria para calentar un trozo de hielo desde una temperatura por debajo del cero hasta una temperatura superior, ¿sí? Entonces, acá está la fórmula que se va a usar para la calorimetría, que es Q igual a masa por calor específico, por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Y en un cambio de estado, la que se utiliza es esta fórmula. Q es igual a la masa por L, que es el calor latente, ¿sí? Si el cambio de estado es de sólido a líquido, es la fusión, entonces va a ser el calor latente de fusión. Y si es de líquido a gaseoso, va a ser el calor latente de vaporización, ¿sí? ¿En qué unidades se mide cada fórmula, digamos, cada magnitud de la fórmula? Bueno, Q se mide en calorías, la masa la vamos a medir en gramos, el calor específico lo vamos a medir en calorías dividido gramos, grados por grados Celsius, la temperatura en grados Celsius y el calor latente en calorías dividido gramos, ¿sí? Entonces, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Acá dice, calcular la cantidad de calor necesaria para calentar un trozo de hielo de 2 gramos, es decir, el primer dato que nos da es la masa, que es de 2 gramos, desde una temperatura 1, que es 263 Kelvin, hasta una temperatura 2, que son 140 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es pasar esas temperaturas, ¿sí?, a grados Celsius. Entonces, la primera, tendríamos que realizar el pasaje de obtener la temperatura en grados Celsius. Entonces, a la temperatura en Kelvin le restamos 273. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuánto da. Bueno, en este caso nos dará menos 10 grados Celsius, ¿sí? Y esta es la temperatura 1. Bien, ahora si tenemos que con la segunda temperatura tendríamos que hacer lo mismo, pero pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, ¿sí? Entonces, para obtener la temperatura en grados Celsius, lo que hacemos es a 140 grados Fahrenheit le restamos 32 y lo dividimos por 1,8. Entonces, la temperatura 2 en grados Celsius nos va a dar, hacemos la resta, 140 menos 32 dividido 1,8, 60 grados Celsius, ¿sí? Esta sería la temperatura 2. Entonces, vamos a pasar los datos en limpios. Voy a anotar datos por acá. Entonces, la masa, 2 gramos, como dijimos anteriormente. Temperatura 1 son menos 10 grados Celsius. Temperatura 2, 60 grados Celsius. ¿Sí? Y bueno, y otros datos que tenemos, como dice acá, es el calor específico del hielo, que es 0,55 calorías, gramos por grado Celsius. El calor latente de fusión del hielo, que es 80 calorías sobre gramos. Y el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramos, grados Celsius, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el calor, digamos, ¿sí? Entonces, el calor lo vamos a calcular en 3 etapas. Si observamos este gráfico, vamos a tener un Q1, ¿sí?, que va a ser cuando la temperatura sea negativa. Entonces, en este caso hay menos 20, pero en nuestro ejemplo arranca de menos 10. Entonces, se va a empezar calentando hasta llegar a 0 grados, que es la temperatura de fusión del hielo. En este caso vamos a tener solo el estado sólido, ¿sí? Una vez que llegue a 0 grados va a empezar a derretirse el hielo. Entonces vamos a tener una parte cubitos y agua también, ¿sí? Entonces, se va a dar todo el proceso de fusión.
¿sí? La temperatura se va a mantener constante, por eso la recta horizontal. En este estado van a convivir el estado sólido y el estado líquido. Una vez que todo el hielo se me derritió, estaremos en este punto. Y aquí empieza a calentarse de nuevo. En este estado va a ser solo líquido el estado que va a predominar, ¿sí? Y acá, bueno, nosotros nos pide calcular hasta 60 grados. Pero si continuáramos, ¿sí? Va a llegar a una temperatura que es la de 100 grados, que es el punto de ebullición del agua, donde va a ocurrir lo mismo. Va a aparecer una versión de líquido y de vapor, ¿sí? De vapor de agua. Entonces, en este caso va a coexistir ambos estados también, líquido y estado gaseoso. Y cuando cambie todo el líquido que está acá, se vaporice todo ese líquido, estaremos en este punto, y acá solo va a predominar el vapor, como dice acá por debajo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular Q1, Q2, que sería esta parte, y Q3. Entonces, para Q1, ¿sí? ¿Cómo calculamos Q1? Bueno, tenemos que usar la primera fórmula. Q1 es igual a masa por calor específico del hielo por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, ¿final de quién? Bueno, final de esa etapa, ¿no? Entonces, vamos a ir reemplazando. Q1 es igual. 2 gramos es la masa de hielo por 0,55 calorías sobre gramos grados Celsius por temperatura final, va a ser 0 grados, menos, paréntesis, menos 10, cierro paréntesis, vamos a poner acá un corchete, y todo grados Celsius, ¿sí? Como observamos, las unidades se nos cancelan, gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius, y nos queda el resultado en calorías, ¿sí? Que es lo que tenemos que calcular el calor. Entonces, hacemos la cuenta, 2 por 0,55 por 10. Da 11 calorías. Este es el primer resultado, ¿sí? Acuérdense que menos por menos es más. Bien, entonces, vamos a seguir. Bien, entonces, la segunda etapa es calcular Q2, ¿sí? Que es cuando ocurre el cambio de estado. Entonces, para el cambio de estado, lo que tenemos que basarnos es masa por calor latente de fusión. Entonces, Q2 va a ser igual a 2 gramos de hielo por el calor latente de fusión, que en este caso es 80 calorías por gramo. Entonces, Q2 va a ser igual. Simplificamos gramos con gramos y nos queda el resultado en calorías. Entonces, lo que hacemos es 80 por 2. Queda 160 calorías. Y este es el resultado de Q2. Luego, ¿qué ocurre? Bueno, luego se sigue calentando de 0 grados hasta 60. Entonces, Q3 va a ser igual a la masa por el calor específico del agua, ya en este caso, por temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, Q3 es igual, la misma masa, 2 gramos, por un gramo, perdón, por una caloría sobre gramos grados Celsius, por temperatura final 60, menos la inicial que es 0 grados, todo grados Celsius, ¿no? Entonces, nuevamente se nos cancela gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius, y nos quedará el resultado en calorías. Si hacemos la cuenta, 60 por 2 por 1, ¿sí? Que es lo mismo, son 120 calorías. Entonces, si me preguntan la cantidad total de calor, lo que voy a tener que hacer es sacar Q total, voy a tener que hacer la suma de Q1 más Q2 más Q3, ¿sí? De todos los calores que obtuvimos en cada etapa. Entonces, el calor total va a ser 11 calorías más 160 calorías más 120 calorías. Entonces, el calor total es igual
a 11 más 160 más 120. Queda en total 291 calorías. Y esta es la respuesta final del enunciado.